Un día más, bienvenidos a este espacio, AVN, Alegría de Vivir Natural. Esta plataforma pretende llevar información buena, contrastada, a todos aquellos que estén emprendiendo cualquier proyecto de vida. Nosotros en nuestra visión decimos que no hay mejor negocio que una vida bien vivida, en salud, prosperidad y conciencia. Y para ello partimos de desarrollar liderazgo de sí mismo. Y eso pasa por conocer, por acercarse a esa estructura increíble que es el cuerpo humano. Bien, habitamos en él. No nos pertenece. Es la suma de un sistema complejísimo que nos presta el planeta Tierra en base a unos códigos de transformación donde somos capaces de generar de materias primas orgánicas, generar básicamente la renovación permanente del cuerpo, ese avatar en el que vivimos. Es increíble, es todo un sistema de inteligencia en cualquiera de sus átomos que nos constituyen. Bien, sabéis que nosotros practicamos la cultura de la salud, ¿no? Hablamos de algunos síntomas porque, bueno, son los que aparecen en el común vivir, en el día a día. Y hoy, pues queremos compartir algo de información sobre las varices que tienen que ver fundamentalmente con venas, arterias y capilares. Ya sabéis que tenemos otra lección donde tocamos el sistema circulatorio en su totalidad. Bien, por observación, por tener una cercanía con nosotros mismos, observando, mirando, viendo, vemos que en algunas personas, en algunos seres humanos, aparecen esas marcas, ¿no? Sobre todo en las piernas, en la zona de gemelos, en los pies. Son unos engrosamientos por proceso de dilatación, por inflamación y acumulación de sangre, normalmente de color azulado. ¿Por qué? Porque tiene más que ver básicamente con el sistema venoso que el arterial, aunque a él también le puede afectar, más peligroso inclusive. Bien, entonces es un fallo básicamente que se manifiesta, que aparece, que se evidencia en la superficie de la piel, generando básicamente esas formas, ¿no? Donde ya hay relieve demasiado pronunciado y que pues no es muy estético. Ahí afecta tanto a hombres como a mujeres, siendo la mujer, por su complejidad hormonal, más propicia a ese tipo de manifestación. Bien, pues vamos a dar un pequeño recorrido por esto que son las varices. Yo soy José Luis Romero, para serviros, naturópata, yogi y coach de vida. Vamos a dar ese paso. ¿Dónde se localiza? Bien, ya hemos dicho anteriormente que fundamentalmente aparecen en la zona de las piernas. ¿Tendrá que ver la gravedad? Bueno, o la fuerza de atracción del propio planeta. Bien, pues ahí están fuerzas básicamente que nos afectan, ¿no? Vemos que hay una de las venas que más pone de manifiesto esas pues roturas o inflamación, ¿no? Como es la vena safena. Básicamente que cuando ahí se producen esos encharcamientos, ¿no?
pues básicamente son bastante inestéticos, ¿no? Ahí vemos a mi derecha, ¿no? Una pierna de un caballero, ¿no? Y vemos al otro lado, pues unos pies, donde ya no son grandes abultamientos, sino son como ramificaciones en la superficie, ¿no? La piel deja verlos, que son básicamente esos capilares. Bien, pongo aquí, ¿no? Y ya vimos en la lección del sistema circulatorio que las arterias fundamentalmente traen oxígeno y nutrientes, ¿no? De ahí la sangre roja, transportada por los hematíes. Y las venas están encargadas de retirar residuos, entre otros el CO2, llevarlo de nuevo al corazón y a través del pulmón sacarlo. Bien, entonces esos conductos, básicamente, que constituyen la red de conducción de alimentos y de nutrientes y de residuos a exteriorizar. Bien, pues son conductos nutricios y conductos de limpieza, ¿no? Siendo esos capilares las unidades más estrechas, más pequeñas, donde es más fácil que se produzcan esas rupturas y las podamos ver en la superficie de la piel. Entonces, tenemos que cuidar básicamente varios aspectos para retrasar, evitar o potenciar que esa musculatura lisa que constituye nuestras arterias y venas se mantenga en óptimas condiciones. Las venas en sí tienen un sistema de válvulas, ¿no? Que ahora veremos un poquito más adelante, ¿no? Vamos a verlo. Ahí las tenéis, ¿no? Unas válvulas que permiten el paso del flujo de la sangre en una dirección y se cierran para impedir el retroceso. Ahora bien, las venas necesitan del refuerzo y del apoyo de la musculatura para que en su bombeo facilite el movimiento de la sangre dentro de las venas. Bueno, causas pues múltiples, desde condiciones hereditarias, factores genéticos, ¿no? Muchas causas posibles. Amén de a todo lo que nos enfrentamos en el día a día. Alimentos manipulados, ¿no? Pues muchas sustancias químicas, ¿no? Añadidos a los alimentos, los herbicidas y pesticidas para la producción masiva de esos alimentos, ¿no? Conservantes, mejorantes, espesantes, todo eso, queramos o no, tienen un efecto en nuestro sistema. Fármacos muchas veces en exceso también producen, lógicamente, esos efectos. Todo eso puede llevar a una insuficiencia venosa, es decir, que ese endotelio se altere, sería la capa última de esa vena, que es muy fina, finalmente constituida por células, y que entonces se inflamen y produzcan ahí pequeños encharcamientos de sangre, que son los que se hacen visibles. Situaciones naturales, como en el embarazo, ¿no? Puede producir por el propio abultamiento del abdomen de la mujer, ¿no? Albergando ese bebé, puede comprimir parte de esas venas y facilitar también esa rotura de capilares y encharcamientos. La ancianidad, el propio deterioro por la edad, también es más frecuente ver esas varices en las personas mayores. Y una de las causas quizás más evidentes, ¿no? Sería el desarrollo metabólico. Ahí vamos a ver, ¿no? Hablando un poquito de ese hombre que tanto nos enseñó sobre el metabolismo, Frank Suárez, ¿no? En su simplificación de la visión del sistema nervioso central,
simpático y parasimpático, que él se bautizó excitado y pasivo. Bueno, se da mucho básicamente en los sistemas nerviosos excitados, ¿no? En esas personas, ¿no?, que se caracterizan por dificultad a la hora de dormir, dificultad a la hora de digerir proteínas, grasas, en fin, una serie de manifestaciones cuando se excita el sistema. En la mujer se produce un aumento de los estrógenos, ¿no?, hormonas puramente femeninas, ¿no? Esas hormonas básicamente pues están inducidas tanto por el cerebro, desde la hipófisis, por hormonas precursoras, como la producción de los propios ovarios, ¿no?, o incluso la grasa, ¿no? El exceso de grasa pues va a hacer que esos estrógenos den lugar a un aumento del estradiol y eso facilita básicamente la producción de las varices. Vemos que en el hombre, que no escapamos tampoco a eso, cuando ese sistema nervioso está excitado, pues lo mismo, se produce un aumento de estrógenos, hormona femenina, que también está en nosotros, pero tiene que coincidir con una bajada de la testosterona, hormona masculina. Cuando eso se da, pues también es más fácil que el terreno esté abonado para producirse, lógicamente, esas varices. Y en ambos casos, tanto en el hombre como en la mujer, cuando hay obesidad manifiesta y un proceso de inflamación sistémica, entonces también aparecen las varices. Bueno, ya sabemos dónde afecta básicamente esas lesiones, venas fundamentalmente, arterias ocasionalmente, capilares. Bueno, vamos a dar un paso más. ¿Y qué podemos hacer? Es decir, ¿qué herramientas están a nuestro alcance para poder mejorar esa situación? Sobre todo hablando desde una cultura de la salud. Es decir, viendo con naturalidad cómo se expone nuestro sistema, sabiendo la capacidad que tiene de autosanación y de los grandísimos recursos que si nos tomamos el tiempo para conocerlos y potenciarlos, el organismo tiene. Bueno, por ahí podemos hacer mucho, ¿no? Higiene y cuidado de las varices, bueno, soluciones mecánicas, ¿no? Podemos acudir a masajistas, ¿no?, a profesionales que nos den un masaje, ¿no?, o a la pareja, ¿no?, si la tenemos, ¿no?, que nos ayude básicamente a llevar la sangre, facilite el movimiento de esa sangre, masajes suaves, ¿no?, o ya hechos por profesionales, ¿no? En los centros estéticos, ¿no?, es un gran negocio hoy, esas varices, hay muchísima demanda. Pues vemos, ¿no?, que la tecnología, ¿no?, la ciencia aporta soluciones como el láser, ¿no?, sesiones con láser que en capilares, ¿no?, de superficie son bastante efectivos, ¿no? O ya, pues, técnicas un poquito más invasivas como el desecamiento de las varices introduciendo suelos salinos. Bueno, todo esto sería anular momentáneamente los síntomas, pero si no hay una corrección en profundidad de las causas más probables, pues vamos a estar ahí continuamente quitando y vuelve, quitando y vuelve, quitando y vuelve. Bien, entonces ahí es donde tenemos que acudir a la prevención, tenemos que acudir a todos los recursos que nos ofrece, no solo la ciencia, no solo la tecnología, pero los grandes recursos que hay en la naturaleza. Una de las vías sería la terapia marina, acercarnos al mar, ¿no?, los baños en el mar, junto con los baños de sol y de aire, ¿no?, y
la conexión a tierra, andar descalzo sobre la arena, pues facilita todo el proceso de regeneración o minimiza los daños que ahí se podrían producir. Dentro del uso del agua de mar, puede ser exógeno, baños, o endógeno, ¿no? Ya con una metodología concreta, poder ingerir pequeñas cantidades de agua previamente hecha isotónica. ¿Qué más recursos tenemos? Bueno, las duchas siempre que pueda ser fría, ¿no? Duchas localizadas con agua fría, todos sabemos, el calor dilata, el frío contrae, ¿no? Incluso hoy se usa técnica de criofiliación, donde a través de frío localizado que también se consigue disminuir el tamaño de esas raíces. ¿Qué más? Bueno, alimentos desinflamantes, tales como los besos, el brócoli, las coles de Bruselas, la col bombada, la col rizada, el kelp, ¿no? Un alga marina, y muchas otras algas, como la kombu, la isiki, la wakame, muy ricas en proteínas, en clorofila, pues ayuda, lógicamente, a desinflamar las raíces. El rábano, el repollo y la rúcula, ¿no? Que ya hoy está muy difundida y se puede obtener en cualquier centro donde vengan alimentos. Bien, ya tenemos entonces más recursos. ¿Cuáles más podemos usar? El yoga, las asanas. Sabéis que es uno de los medios que a mí personalmente me apasiona, ¿no? Ese mundo de entender el cuerpo como un universo multidimensional, donde básicamente en distintas capas de energía que se van densificando, finalmente constituyen todo nuestro esquema corporal. Bien, podemos usar la geometría, es decir, las posiciones del cuerpo. En este caso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Facilitar el retorno de la sangre venosa, elevando las piernas. Si tenemos mucha dificultad, usemos la pared. Apoyemos la pared, extendamos los brazos o hacia adelante o hacia detrás y estar ahí unos minutos facilitando el retorno venoso. Van a sentirse muy bien, van a conseguir un grado de relajación muy importante para que todo el sistema vuelva a un punto de equilibrio. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues tenemos todos los recursos de la suplementación, suplementos nutricionales, que como sabéis, aquí no los presentamos nunca como remedios, sino como aquellos elementos que hoy sabemos, gracias a los estudios de la dietética, que los alimentos ya no los contienen en las cantidades suficientes, ¿no? Entonces, ¿qué suplementos podemos usar? Pues hay elementos como, por ejemplo, el zinc. El zinc es muy importante a la hora de regenerar toda la musculatura lisa. Entonces, es un coadyuvante para mejorar, lógicamente, junto con los alimentos, todo el tejido venoso. ¿Qué más? El selenio, el magnesio, ¿no? El calcio, en realidad minerales fundamentales, que sean orgánicos y que el cuerpo los pueda asimilar. Pero hay productos, por ejemplo, como un concentrado de frutas y verduras, donde ahí aparece todo el espectro cromático de la naturaleza en forma de frutas y verduras concentradas que el organismo puede ingerir y encontrar la materia prima para él hacer su proceso de autorreparación. La coenzima Q10, facilitando lógicamente todo el proceso metabólico,
y las vitaminas del complejo B, ¿no?, de efectos retardados que van a estar liberándose por mucho tiempo en el cuerpo y dan los espacios para esa regeneración. Y como sabéis, nosotros siempre recomendamos ese famoso trío, que serían las materias primas básicas, fundamentales, con una alimentación equilibrada en proteínas, ¿no?, en grasa, ¿no?, en hidratos de carbono, que sean de origen integral en la medida de lo posible y de absorción lenta, ¿no?, frutas y verduras, ¿no?, semillas, muy importante. Bueno, ese famoso trío sería un aporte de proteína de primerísima calidad, con muy poco residuo, de una fuente vegetal, ¿no?, de elementos no transgénicos, ¿no?, y un omega 3 también purificado, para que el cuerpo pueda verdaderamente hacer un proceso de desinflamación. Y un multivitamínico, es decir, darle una paleta, ¿no?, de muchas vitaminas que el organismo va a saber mejor que nadie cómo integrarlas y las restantes serán eliminadas sin ninguna consecuencia. Bien, entonces vemos que son muchos los recursos a nuestra disposición. Si queremos afinar un poco más, existen muchos campos, muchos, desde la cromoterapia, la aplicación del color, ¿no?, serían frecuencias lumínicas o sónicas al organismo, también facilita mucho. El uso de la acupuntura, digitopuntura o presopuntura también está ahí, ¿no? O desde la ayurveda, ¿no?, el darle un tratamiento a los alimentos desde el punto de vista energético o la macrobiótica. Ven que hay muchos, pero aquí cada quien, cada cuerpo, cada organismo que es único e intransferible, puede escoger aquello que su energía le dé básicamente una afinidad. También os recomiendo en ese espacio pues plantas básicamente comunes, que es muy fácilmente se pueden encontrar en cualquier tienda especializada, pues como la agrimonia, ¿no?, el diente de león o la caléndula, que tienen características extraordinarias, ¿no?, para poder producir esa desinflamación requerida para que esas venas, lógicamente, pues estén en las mejores condiciones posibles. Bien, estas son algunas de las posibilidades. Hay muchas más, pero no olvidéis que lo que pretendemos con estos pequeños espacios es provocar el deseo de saber más, de conocer más. ¿Sobre qué? Sobre nosotros mismos. Liderazgo de sí mismo es empezar a rescatar la soberanía personal. Sobre tu cuerpo mandas tú, pero también es tu responsabilidad de cuidarlo, higienizarlo y llevarlo básicamente a su óptimo rendimiento. ¿Para qué? Para que tu mente, básicamente, tus energías, tus emociones, den lugar a ese estilo de vida que tú anhelas. Bueno, si en lo que aquí hemos dicho hay algo que genere alguna duda, ya sabes, consulta con tu naturópata, dietista, homeópata, médico o terapeuta de tu confianza, ¿no? Eso es básicamente pues un abanico de posibilidades que tenemos a nuestro alcance, fáciles, sin ninguna consecuencia, ¿no?, en un error posible, porque todo el proceso lo hace tu propio cuerpo. Y no más, y os quiero dejar esta semana por un hombre, ¿no?, actual, ¿no?, un hombre muy dinámico, muy comprometido con su trabajo. Este hombre es Alex Rovira, psicólogo, escritor y conferenciante. Podéis encontrar en las redes sociales, es muy prolífico su trabajo, ¿no?, y es un hombre con un temple, ¿no?,
una manera amigable, serena, tranquila, de compartir pues un profundo saber que tiene. Y quiero dejar con algunas de sus frases, ¿no? Son muchos los libros que tiene publicados, pero miren esto. Aprendió tanto de sus errores que cuando tropezaba, en lugar de caer, volaba. Bueno, pues yo creo que es una frase para quitarlos miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a vivir, miedo a morir, miedo a tener, miedo a no tener. Pues una serie de miedos que nos paralizan. El miedo paraliza. Entonces es muy, muy importante aprender. No tener miedo de experimentar. Si ya hay caminos recorridos hacia donde quieres ir, estudia primero esos caminos. Aprenden de errores de otros. Y finalmente se corre tu propio camino. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede recorrerlo por sí. Eso te toca así. Una de las claves que nos comparten, me parece extraordinario, es la confianza. La confianza es la clave para una nueva vida. En un momento donde ya no nos fiamos de nada y de nadie, esperemos que sea temporalmente, donde ya todo el mundo es sospechoso de, ¿sabe Dios qué? Todos sospechosos. Hay que empezar a confiar. ¿Primero en qué? Primero en ti, en tu capacidad de regenerarse. Tienes que creer en tu sistema circulatorio. Tienes que creer en tu sistema inmunitario. Tienes que tener confianza en esa inteligencia que se creó, que se constituye. Valorarla, apreciarla, cuidarla y mimarla. Si no te ríes de algo, o si te ríes de algo, es que ya no lo temen. Familia, es importante. Apaguen el televisor, conecten con canales donde haya risas, chispas, donde haya alegría. La alegría es la mejor medicina para el cuerpo y para el alma. Está muy cerca de la dicha, ¿no? Y hoy es importante, por lo menos, aspirar a esos momentos de dicha. El destino es aquello que te pasa si no haces nada para evitarlo. Es decir, si te dejas arrasar o llevar por la corriente. Lo que está pasando hoy día. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿No? Es tiempo de desarrollar criterios. Es tiempo de empezar a usar la mente. El sentido común. ¿No? La experiencia de muchos seres humanos que han recorrido camino. Debemos trabajar para dejar un mundo mejor, más justo. Y eso pasa porque tú seas el mejor ser humano que puedas ser. Con la prosperidad bien repartida. Bien, ese emprendimiento en salud, prosperidad, ecología y conciencia que estamos promoviendo es un espacio. Me imagino que habrá muchísimos más que los hay. Encuentra el tuyo. Nosotros te compartimos el mejor que sabemos, que conocemos, que recorremos, que vivimos, ¿no? Y nos apasiona. Con formación de calidad, bien, esos son esos intentos de llevar otra manera de aprender, entrar en tu casa, en tu teléfono, donde estés, y que tengas por lo menos alguna referencia. Y pretendemos despertar la curiosidad porque sigas investigando y encuentres lo que tú necesitas. Sin miseria moral, es tiempo de ser generoso en amor, en tolerancia, en respeto, en comprensión, aceptación de la propia vida y aceptación de los demás. Entonces también, pues oye, miseria moral y económica, la escasez a la que poco a poco esa sociedad va llevando a la inmensa mayoría de seres humanos que la constituyen,
Es tiempo básicamente de decir no, basta ya, ¿no? Hay otra manera de encarar la economía y eso empieza por hacerme cargo de mí mismo, empezar a cuidarme, cambiar mi manera de consumir, dejar de agredirme. Y esa es la propuesta clara que os hacemos. Y sobre todo, hacer todo eso con mucho amor. Amor. Es decir, esa capacidad de empatía y de aceptar al otro como una parte de uno mismo. Bien, entonces, eso es lo que en esta ocasión queríamos compartir. Espero que os sirva, que saquéis pues algo de esta información sintetizada y que no olvidéis nunca. Hay otra manera de vivir. Hay otra manera de gestionar la vida propia. Hay otra manera de relacionarse con los demás. Os deseo lo mejor y nos vemos en otra ocasión.